Buenas chicos, en esta ocasión vamos a ver los verbos. Los verbos son palabras que indican acciones, es decir, lo que se hace en una oración. Y pueden estar en pasado, por ejemplo, llamé, en futuro, hablaré o en presente, canto. Es decir, pasado, lo que ya se hizo, futuro, lo que se hará, presente, lo que se hace ahora. Entonces, una vez que ya sabemos qué es un verbo, vamos a ver que los verbos tienen diferentes formas. Pueden tener forma simple o forma compuesta. ¿Qué quiere decir que tienen forma simple? Pues que el verbo es una única palabra. Por ejemplo, probaré un poco. Probaré es una única palabra del verbo probar. Entonces sería una forma simple. Las que hemos visto anteriormente también son simples. ¿Qué quiere decir que un verbo tiene una forma compuesta? Pues que está formado por dos palabras. La primera palabra es un verbo auxiliar, generalmente es el verbo haber, y después se le añade un verbo en participio, que quiere decir que el verbo va a terminar en ado o en ido. Por ejemplo, qué rico hemos cocinado. Hemos cocinado son dos palabras. La primera, hemos del verbo haber, cocinado del verbo cocinar. Y es el participio porque acaba en ado. He reído, he cantado, has jugado. Además de que el verbo tiene dos formas, simple y compuesta, el verbo también tiene raíz y desinencia. Nosotros ya vimos la raíz y la desinencia cuando hablábamos de las palabras y las familias de palabras. En este caso, vamos a recordarlo. La raíz sería una partícula que aporta el significado básico del verbo, es decir, lo que no cambiaba de una palabra. Tenemos aquí cantábamos, comerán, vivió. Si os fijáis, he coloreado de rojo la raíz. Cant, com, vive. ¿Qué es la desinencia? Pues la desinencia es una partícula que aporta información de la persona, el número, el tiempo y el modo. Lo he coloreado de verde. Entonces, en cantábamos, si cant era la raíz, ábamos es la desinencia. En comerán, si com era la raíz, eran es la desinencia. Y en vivió, si viv era la raíz, io es la desinencia. Entonces, ¿esto para qué lo vamos a utilizar? La raíz y la desinencia. Pues para poder clasificar los verbos en irregulares y regulares. Vamos a ver primero los regulares. Los verbos regulares son los verbos que mantienen la raíz en todas sus formas, es decir, que si yo conjugo el verbo, ese verbo no va cambiando su raíz. Por ejemplo, nado viene de nadar, la raíz es nad. Pues si yo digo yo nado, tú nadas, él nada, nosotros nadamos, vosotros nadáis, ellos nadan. Veis que siempre empieza por nad. La raíz se mantiene, no cambia. Eso es lo que significa que un verbo es regular, que mantiene la raíz cuando lo estamos conjugando. ¿Y qué le sucede a los verbos irregulares? Si os acordáis de los prefijos, el prefijo i lo que hacía era que cambiaba el significado de la palabra y lo ponía en contrario, con lo cual un verbo irregular es el contrario de un verbo regular. Por lo tanto, los verbos irregulares no mantienen la raíz, mientras que los regulares sí. Por ejemplo, sucede con el verbo dormir. Dormir, la raíz sería dorm. Sin embargo, digo, yo duermo, tú duermes, él duerme. No dice yo dormo. También le sucede al verbo ser, por ejemplo. Yo soy, tú eres. Cambió. ¿Dónde está s? Eres. O él fue. ¿De acuerdo? Entonces, ¿que mantiene la raíz el verbo cuando lo estamos conjugando? Verbos regulares. ¿Que no mantiene la raíz cuando lo estamos conjugando? Verbo irregular. Y ahora me podéis decir, bueno,
Vale, pero ¿y cómo calculo yo, cómo veo yo cuál es la raíz y la desinencia de un verbo? Pues facilísimo. Fijaos, si yo quiero ver cuál es la raíz y la desinencia de un verbo, voy a coger el verbo y lo voy a poner en infinitivo. Luego vamos a ver qué sería el infinitivo. El infinitivo es el nombre de los verbos. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, probaré, pues probaré viene del verbo probar. Pues ese probar es el infinitivo, su nombre. Entonces, lo que voy a hacer es pasar el verbo a infinitivo. Y una vez que he pasado el verbo a infinitivo, la terminación ar, er o ir la quito. Y lo que me queda es la raíz. Por lo tanto, lo que no es la raíz va a ser la desinencia. Entonces, tenemos aquí, cantaba. Cantaba viene del verbo cantar. Por lo tanto, si yo le quito ar, me queda cant. Cant sería la raíz. ¿Qué me queda si le quito cant? Aba. Aba, la desinencia. En el caso de vendieron, vendieron viene del verbo vender, es el infinitivo. Le quito el final la terminación er, y me queda vend. Por lo tanto, raíz vend y desinencia hieron. En el caso de partiremos, partiremos viene del verbo partir. Hemos dicho que vamos a quitar el final. Quito ir y me queda part. Part es la raíz, iremos la desinencia. Y lo último que nos queda de saber en este tema del verbo sería cuándo un verbo es de la primera conjugación, cuándo es de la segunda y cuándo es de la tercera. Nosotros ya que sabemos cómo ver el infinitivo, sabemos que el infinitivo puede terminar en ar, en er o en ir. Lo hemos visto ahí con cantar, vender y vivir, por ejemplo. Entonces, vemos que son tres desinencias distintas y como son tres desinencias distintas, ar, er o ir, vamos a tener tres conjugaciones distintas. La primera conjugación son la de todos los verbos cuyo infinitivo acaban en ar. Cantar, saludar, jugar. La segunda conjugación pertenecen todos los verbos cuyo infinitivo termine en er. Comer, beber. Y a la tercera conjugación pertenecen todos los verbos cuyo infinitivo acaba en ir, vivir, escribir, salir. Bueno, espero que lo hayáis entendido todo. Si tenéis alguna duda ya sabéis, como siempre, utilizad las vías de comunicación que tenemos para preguntar y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.